años. He nacido a la tercera edad. Bueno, eso de la tercera edad es un tanto relativo. Las cuestiones de edad son un tanto relativas, ¿no es cierto? Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de su situación familiar. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo estaba integrada, Carmen? Mi familia. Bueno, mi papá era hijo de un, de un inmigrante italiano y mi mamá, hija tenía ascendencia vasca, mi mamá. Los dos son fallecidos. Y yo era una de las hijas menores, te podrás imaginar la edad de los mayores, yo era una de las hijas menores, en una familia de 11 hermanos. Mis primeros recuerdos son del pueblo donde yo nací, de Ramírez. Fíjate que yo soy docente y en la escuela primaria donde yo fui a los 6 años, todavía, es risueño decirlo, pero todavía vi poner en penitencia a alumnos sobre maíces que estaban en el suelo. Así que mira, qué diferencia de la época en que yo era una niña a la época actual en cuanto a la educación, en cuanto a la escuela primaria, cómo funciona, cómo es la disciplina o cómo se trata la disciplina hoy en día a cómo se la trataba antes. ¿Cómo estaba estamentada, digamos, la autoridad dentro de su familia? Y bueno, ¿La visión paterna era muy fuerte? yo pienso que la mayoría o la generalidad de las familias estaba de la siguiente manera. El padre era la autoridad máxima, enérgica. La madre era la que estaba en el hogar para realizar las tareas de hogar y para cuidar de los numerosos hijos, porque la mayoría de las familias tenían numerosos hijos en aquella época. No había una planificación familiar como se estila hoy en día, no la había. Claro que te estoy hablando, yo nací en el año 1926, te estoy hablando de esa época, o de mis primeros recuerdos. Recuerdo también, yo tenía muchos hermanos varones y recuerdo que cuando no estaba mi papá, los que mandaban eran ellos. No mandaba mi mamá, mandaban ellos. Así que pienso que en eso tiene mucho que ver el haber sido de ascendencia italiana, tan duros, digamos, en su disciplina. No tengo ningún mal recuerdo de ellos, al contrario. Lo que pasa es que así estaba formada la familia. Inclusive la disciplina era severa, dentro de la familia. ¿Cómo recuerda las horas de almuerzo, por ejemplo? Bueno, y de sobremesa? Muy lindas, muy lindas. En una cocina muy grande, recuerdo. Siempre, la mayoría de las casas en donde nosotros vivimos hasta que yo me casé, tenía una cocina amplia, con una mesa muy grande, porque debido a que mi familia era grande. Y recuerdo a mi mamá, que mi mamá no tenía una mayor cultura, era una mujer de campo, nacida en el campo, y que ayudaba en las tareas del campo en su casa. Bueno, mi papá sí, era autodidacta, pero tenía una cultura que a mí me llamaba la atención. Además había viajado mucho. Bueno, entonces, la hora de la mesa era una hora muy agradable, pero lo notable es que los chicos no hablábamos como hablan hoy en día, interrumpen, charlan, ¿no es cierto? Tienen charlas entre ellos o charlas con los padres. Generalmente se mantenía esa rígida posición del padre, pero mi padre era muy bueno, porque la mayoría de los padres en aquella época, yo los veía bastante duros en su carácter, en su forma de actuar, y sin embargo mi papá tenía un carácter dulce. Claro, depende de la personalidad de cada uno. Un carácter más fuerte tenía mi mamá, por ejemplo. Quizá pero mi mamá hacía fuerza para que mi papá mandara. ¿Te das cuenta? Lo que ocurre es que quizá había una cuestión muy mal entendida sobre la fortaleza humana, de pronto, ¿no es cierto? Yo creo que la fortaleza se traducía precisamente en esa actitud circunspecta, rígida. Claro, pero que por dentro... En la menor circunstancia que eso podía ser de alguna manera, es decir, rebatido internamente para ellos mismos, sí,
aparecían esas actitudes de Claro, dulzura. además tenemos que tener en cuenta que todo depende del carácter de las personas. Mi papá era un hombre muy alegre, tenía mucho humor y lo conservó hasta su muerte cuando tenía 86 años. Hasta bailaba en las reuniones familiares. Un hombre de un humor envidiable y de un carácter muy lindo. Pero ya te digo, de cualquier manera, él se ponía fuerte cuando había que ponerse, ¿no? Y aquí, nosotros no podíamos decir nada, mandaba y mandaba. ¿Qué pone en el debe y en el haber de sus padres? ¿Qué te puedo decir? Y ¿Qué yo les- pondría qué les todo, reprocha y no, qué yo les pondría elogia? todo en el haber, ¿sabes por qué? Porque yo no los puedo enjuiciar a ellos en esta época, con el pensamiento de esta época. Ellos formaron parte de la sociedad aquella, una sociedad cerrada, sin medios de comunicación, sin nada de las cosas modernas que hoy tenemos y que penetran en la casa y que hacen que la familia sea una familia mucho más abierta. Entonces, ellos eran así porque todos eran así, porque era una característica de la sociedad de entonces. Además, un poco más religiosa que la de ahora, me parece a mí, al menos, lo miro desde ese punto de vista. Así que te digo, yo en el debe no lo pondría, no pondría nada. Porque ahora, con la edad que yo tengo y habiendo criado hijos y teniendo una hija de 40 años, la mayor, y una hija de 21, la menor, me doy cuenta que yo he ido cambiando porque he tenido las posibilidades de cambiar. Porque no me cerré al mundo y dentro de mis posibilidades iba insertándome en esta sociedad de cambio. Entonces voy entendiendo mejor a mis hijos y voy cambiando. Si mis hijos me dicen siempre, mamá, ¿cómo cambiás? O mamá, qué lindo que entendés esto o aquello. En cambio, ¿qué pasa? Que esta sociedad es de cambios repentinos, cambios muy bruscos, digamos. En cambio, aquella sociedad era una sociedad más estática. Y entonces, todo el periodo que yo puedo haber estado con mi familia era el periodo en que se vivió así, en que no cambiaba la sociedad. Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo en que la sociedad, después de la Revolución Industrial, ha tenido cambios avasalladores, realmente, y que nos dejan atrás. Si no seguimos al compás de los demás, quedamos atrás. Onaicin, arte moderno, saluda a la ciudad y su clientela en especial, deseándoles felicidades para este año nuevo. Su atención, por favor. No se pierda la oportunidad más ventajosa de todo Ushuaia en compra, venta o permuta de automóviles de todas las marcas y camiones usados con garantía. El Supercentro Territorial se lo ofrece solo al precio que a usted le conviene. Su oportunidad en automotores está en Deloqui 993, teléfono 92083. Supercentro Territorial. Tu indumentaria clásica e informal, jeans de las más afamadas marcas, línea de vestir sport. Para gente como vos, una boutique de primera, Don Jeans. Para adquirir alhajas, relojes y regalos de la más alta calidad, nada mejor que un lugar con distinción. Joyería Giselle San Martín, 1051. Reveras para niños y joggings de alta calidad. Consígalos al mejor precio en Emimax. Emimax piensa en su presupuesto. Robert Wattis y Perón. Ensueño y fascinación para la más cálida estética de tu elegancia. Pieles Alaska, Galería del Jardín, local 19 y San Martín 863.
505. La consagración del placer. Entrega inmediata, colores a elección. En Comercial Río Grande, San Martín 330, teléfonos 92 185 y 92 799. Los roles estaban muy determinados en su casa, es decir, Sí. usted pone a su madre en una imagen, digamos, de mujer que en aquellos años cumplía las tareas específicas, Claro, el rol. claro, porque indudablemente que en otras familias cuyas madres trabajarían, porque también habría gente en aquella época, yo no recuerdo, que trabajarían en fábricas o en la docencia o en las ciencias o en lo que fuere, sería diferente. Yo soy una hija de una familia común, de una clase media, hija de un empleado público. Mi papá en ese pueblo era juez de paz y jefe de registro civil. Y luego cuando nos vinimos a vivir a Diamante, que es donde yo viví hasta que me casé, era jefe de registro civil. Y mi familia era una familia, ¿te imaginas vivir con un sueldo un sueldo de bolsillo y alimentar una familia? Era muy difícil, así que yo te puedo decir lo que en mi familia se hablaba. ¿Qué te puedo decir? Trasplantada, Carmen, a esta época, ya en su situación más actual, usted es madre de cinco hijos. ¿Los hijos son propiedad privada de los padres? No, los hijos son de la vida. Lo aprendí en carne propia, porque yo me tuve que casar en contra de mi mamá, porque no me dejaba casar. Yo quería casarme con mi novio y no me dejaba casar. Ella habrá tenido sus razones muy valederas, pienso, porque pienso que habrá pensado... ¿No le gustaba el muchacho? No, pienso que habrá pensado casarse con un maestro, la vida que te espera. Pienso que habrá pensado eso, ¿no? Contigo pan y cebolla. Pero yo en aquella época tenía 17 años y medio, no las pensaba. Y hoy en día, yo, a raíz de esa experiencia mía, yo a mis hijos, a todos les he permitido que... No les he permitido, porque no es permitir o no, sino he aceptado que elijan a la persona con quien quieren compartir su vida. Tengo un solo hijo soltero, todos los demás son casados. Usted evidentemente tuvo la posibilidad de hacer su propia autocrítica, por así decirlo. Claro, ¿no? la viví. E indirectamente la crítica elípticamente digamos, de lo que recibió como formación, ¿no? Esa cultura cerrada. Claro, sí, con una cultura muy cerrada. Las autoridades bien delimitadas. Claro. Ahora, usted mencionó también que estuvo abierta a los cambios. Sí. ¿Cómo fue el proceso cómo fue el proceso para aceptar, digamos, los postulados o las pautas de sus hijos? ¿Fue duro? No, lo que pasa es que la vida te va llevando. Es algo natural. Vos te cuesta romper esos esquemas internos que tenés, que has logrado a través de lo que te ha dado tu familia. Y es difícil, y duele, causa dolor. Pero, por otro lado, lo ves tan natural. Además, yo tengo esta condición, acepto, a pesar de que soy hija de vasca, no soy tan dura. Y, por ejemplo, ante la evidencia que me expresan los demás, acepto porque pienso que tienen razón, que la vida no es como antes. Y bueno, y entonces así he ido avanzando y insertándome en la sociedad actual. ¿Tenemos una cultura autoritaria, Carmen? Actualmente, no sé qué contestarte a eso. ¿Estamos formados en forma autoritaria, con cánones autoritarios? Bueno, venimos formados así, ¿no es cierto? Venimos formados así. Y quería decirte algo más con respecto a las charlas que tenemos con los padres, porque en este momento las recuerdo. Por ejemplo, y creo que la mayoría de las familias, tenían como prohibido el tema del sexo, por ejemplo. Entonces, yo me formé así. Y aunque te parezca mentira,
como yo tuve de joven varios hijos, yo sin querer también actué un poco así con mis hijos, de lo que me arrepiento, pero en ese momento no podía proceder de otra manera porque yo venía así formada. En cambio ahora acepto 1000 cosas que antes no aceptaba, con respecto al proceder de la gente, con respecto a las actitudes de la gente joven. Carmen, ¿Sí? Estábamos hablando de pronto apareció el tema del sexo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se manejó, es decir, cómo manejaron, o cómo manejó usted, mejor dicho, las nuevas pautas, digamos, de sus hijos relacionadas específicamente al tema, en función de la época que ellos vienen viviendo, con respecto a, es decir, cómo se dio el choque entre sus pautas de aquel entonces Sí. y las nuevas? Claro. ¿Y cómo pudo resolverlas? Te dije que tengo 5 hijos. Y he tenido los hijos por etapas. Tengo una hija de 40 y un hijo de 39. Y una hija de 30. Y uno de 22 y una de 21. Con los primeros, comprenderás que yo todavía no estaba preparada para... Es decir, cuando nació mi hija mayor yo tenía 20 años, entonces no estaba preparada para entender todo. Así que sí, me costó. Recuerdo todavía, y a veces charlamos sobre el tema con mi hija, la hermosa cachetada que le di cuando me enteré que había salido con un chico a caminar por la plaza. Transcurrieron los años, vinieron esos nuevos hijos, mi hija de 30 y mis otros 2 hijos, y ya estoy una muchacha moderna que los interpreto perfectamente. Engarzando con lo que veníamos hablando, ¿qué opinión tiene del aborto? Menuda pregunta. Bueno, yo personalmente pienso que cuando es necesario por razones médicas, digamos, que puede perjudicar a la madre, eso hay que hacerlo. Pero pienso que hay tantos medios hoy en día para la mujer moderna que creo que no es necesario hacerlo si no hay una causa muy importante. Hay tantos medios como para evitar tener un hijo. A la vez pienso que si yo me caso, quiero formar una familia. Pienso que todos los que se casan también con ese ideal de formar una familia. Que hoy en día, por las razones que todos conocemos, no se pueden formar las familias como la que formaron mis padres, con tantos hijos, porque no se les puede dar la cultura que merecen, que hoy en día es necesario que tengan todos los seres humanos. Te digo que cuando la familia es numerosa es problemático hoy en día darle el sustento, darle la educación que merecen y que necesitan para enfrentar este mundo conflictivo y este mundo moderno. Por eso te digo que la familia puede ser planificada, sin recurrir al aborto. Esa es mi idea. Y creo que eso no contradice a la religión. Jorgap, Sociedad Anónima, le brinda la oportunidad de adquirir su piel Alaska soñada a precio increíble. Pieles Alaska en Galería del Jardín, local 19 y San Martín 863.
505. La consagración del placer. Entrega inmediata. Colores a elección. En Comercial Río Grande. San Martín 330. Teléfonos 92185 y 92799. En Perón y Guatis existe un lugar donde encontrará la mejor calidad en joggings de verano para mujer. Emimax, indumentaria para la familia. Marcos para cuadros. Óleos en exposición para el gusto más refinado. Onaisin, arte moderno. Galería Free Shop, locales 16 y 17. La exclusividad y los mejores modelos en carteras de cuero, bolsos y calzado está en Don Jeans. El buen gusto de esta temporada. San Martín, 1181. Su atención, por favor. No se pierda la oportunidad más ventajosa de todo Ushuaia en compra, venta o permuta de automóviles de todas las marcas y camiones usados con garantía. El Supercentro Territorial se lo ofrece solo al precio que a usted le conviene. Su oportunidad en automotores está en Deloqui 993, teléfono 92083. Supercentro Territorial. Los atuendos naturales de una mujer se realzan aún más con una delicada joya de Giselle. Joyería y relojería, San Martín 1051. El diálogo entre padres e hijos, condicionado durante muchos años, es hoy más flexible. Se proponen y se dan los temas con mucha más fluidez. Pero esto, de alguna manera, trae aparejado la pérdida de los límites, el reconocimiento de esos límites. ¿Hasta dónde llega la amistad y a dónde empieza el respeto? Yo soy Carmen de la Cruz Rey, tengo 32 años, soy casada y tengo 2 hijas y vengo de Capital, de Buenos Aires, y estoy viviendo en el territorio hace 7 años. Cookie, en los últimos tiempos asistimos a una apertura con respecto a las prerrogativas de la mujer dentro de la sociedad. De pronto vemos como un avance del feminismo. El feminismo no cae muchas veces en actitudes que son muy cercanas al machismo, es decir, no se dan ciertas actitudes machistas dentro del feminismo. Bueno, mira, yo creo que tiene que ver con la educación de cada uno, pero fundamentalmente se ha venido de una etapa en la que la mujer ha sido un elemento de venta, un elemento de sometimiento. Entonces, de acuerdo a la educación y a las vivencias de cada mujer y a la época que ha tenido que vivir, en muchos casos sí, es como que se van del otro lado, ¿no? Se ponen en el extremo. Entonces, pasan como por arriba todas sus posibilidades dentro de un feminismo bien entendido y pasan precisamente a esos tipos de extremos que parece un machismo dentro del feminismo. Pero también se da el feminismo bien entendido, que yo no llamaría feminismo, porque en mi caso particular, ¿viste? No, es como que no me gusta la palabra. Yo le diría la ubicación de la mujer como ser humano dentro de una sociedad donde tiene que tener sus derechos y sus obligaciones y tiene que tener diríamos así, un estatus de igualdad, pero como ser humano, más allá de mujer o de hombre. Vos mencionás de pronto la educación, la formación. ¿Qué educación recibiste vos con tus padres? Yo creo que excelente, pero en cuanto al hecho de que sí, mis padres vienen de una educación machista, por decirlo así. Mi padre no es precisamente el hombre de hoy en el que ya podríamos hablar de una igualdad con su esposa y todo lo demás, porque fundamentalmente mi madre fue preparada para ser un poco la mujer que debe servir al hombre. Pero la relación de ellos en cuanto a la educación de sus hijos ha sido totalmente distinta. Se nos han enseñado las libertades, las obligaciones y los derechos que debe tener un ser humano como tal. Entonces ha sido una educación libre, abierta y con diálogo. Y creo que es lo fundamental, donde se han dado todas las posibilidades para conocer, para aprender y para tener las vivencias que uno debe tener para llegar a la adultez. De tal modo que, bueno, nuestros padres en realidad vinieron estructurados, es decir, los hijos en general de la inmigración,
vinieron estructurados culturalmente de una manera muy cerrada, ¿no es cierto? Sí. Donde había ciertos temas tabú, ¿no es cierto? De alguna manera eso se rompe a partir de la década del 60, donde todo entra en cuestionamiento. El movimiento hippie de alguna manera fue un movimiento que cuestionó toda la estructura cultural de una sociedad. El movimiento hippie y otras tantas manifestaciones culturales. En tu casa, de alguna manera, tus padres estuvieron abiertos al cambio. Sí. Y de alguna manera se proponían el debate abierto. ¿Cuáles eran las limitaciones de tus padres? Mira, yo creo que las limitaciones podrían pasar un poco, que creo que también pasa con nosotros ahora, con los resabios de la propia educación. Es como cuando a veces, no sé, yo digo, bueno, desde hoy voy a ser ateo y traigo toda una educación de 30 años de una persona que no lo es. Con la primera que voy a tener que pelearme no es con los demás convenciéndolos de que soy ateo, sino es conmigo misma, porque los resabios de mi educación hacen que tenga que rever muchas cosas antes de poder cambiar de idea. Entonces a ellos les pasaba eso, esos eran sus límites, o sea, de repente pelearse con ellos mismos para rever y poner sobre la balanza aquellos que recibieron bien o que recibieron mal y poder salir a flote. Pero creo que tiene bastante de positivo el hecho de que pudiesen hacerse esos planteos. Y que yo he notado inclusive con gente de mi generación que no sucede o que no ha sucedido con sus padres. Es como que al meterlos en un camino por una educación muy determinada, no se dieron la posibilidad de abrirse ellos mismos otros caminos y abrirse además con otro tipo de visión ante el cambio y ante todo lo que se venía viendo, digamos, sobre todo a partir del 60, esta época. Hoy por hoy, Cookie, hay como una apertura mucho más grande acerca de la comunicación entre padres e hijos. Se plantea de alguna manera el debate en forma mucho más directa, mucho más espontánea. Pero esto trae aparejado, de alguna manera, digamos, perder de vista los límites. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde termina el respeto? Es decir, ¿dónde termina la amistad con los hijos y dónde empieza el respeto? El respeto paternal. Mira, yo es una cosa que estoy empezando a aprender hace poco tiempo. Pero yo creo que no tiene que ver con el respeto. Me van a matar muchos padres porque digo esto. Pero si hablamos de respeto, tendríamos que hablar de respeto por el ser humano. Entonces tendríamos que empezar a pensar que el padre no tiene que ser primero amigo, y esto, sobre todo estos últimos días, lo he escuchado bastante. No tiene que ser primero amigo y entonces después padre. Tiene que ser primero padre. Y si es un buen padre, va a ser amigo. Pero fundamentalmente creo que se es buen padre cuando se reconocen los hijos que son seres humanos independientes y que no son cosas que uno tiene, manipula, maneja y mueve como se le da la gana. Y de la misma manera, cuando parte del padre ese reconocimiento por el chico y después por el adolescente de ser humano, automáticamente se da la inversa. Y cada uno tiene su rol definido, reconoce su rol y lo maneja como tal. Se da, y es lo que se ve normalmente, que los chicos que tienen demasiada libertad, donde sus padres son excelentes amigos, primero que padres, terminan no teniendo ningún límite de libertad y caen sin darse cuenta en el libertinaje, porque no hay control. Pero no hay control porque no hay sapiencia de lo que le sucede al hijo por parte de los padres. O si no, se cae en el tan dirigido manejo de los hijos en su educación, que no se puede ser amigo, y es como siempre se dice, es un caballito al que se tiene tan atado que en el momento en el que puede cortar sus riendas, dispara para cualquier lado. Entonces creo que la cosa tiene que pasar por reconocer cada uno su rol y cada uno que es un ser humano. Uno que está creciendo, al que hay que ayudar a crecer y a formar. Y el otro que tiene una serie de experiencias que tienen que servirle para ver aquello que está creciendo. Cookie, aquí se da el fenómeno, aquí en el territorio, se da el fenómeno de que los chicos se crían solos, están muy solos, y es una realidad. De pronto, bueno, por necesidades económicas, las madres salen las madres y los padres, pero hablemos específicamente de la madre, salen a trabajar. Salen a trabajar
realmente por una necesidad válida. Pero en muchos casos, la madre no sale a trabajar precisamente para no hacerse cargo de los hijos o no hacerse cargo de la responsabilidad de madre. Yo creo que en muchos casos sí. Y eso se ve fundamentalmente en las escuelas o en las mal llamadas guarderías, que desgraciadamente terminan cumpliendo ese rol de guarderías, de cosas que guardan cosas. Porque yo creo que uno puede salir a trabajar porque tiene la necesidad de trabajar, o sin tener la necesidad de traer un sueldo a su casa porque tiene una necesidad de crecer en lo que ha estudiado, en lo que ha hecho, y es un ser humano que tiene que seguir creciendo, no se puede estancar porque ha tenido hijos. Pero a la vuelta del trabajo, a la vuelta de sus chicos a su casa, tiene que cumplir la función de madre y tiene que cumplir la función de la persona que ayuda a educar otras personas. Y se da en muchos casos, en el territorio se ve por ahí más porque es más chico, de que las madres vuelven a su casa cansadas, desatienden a sus hijos, están igual solos en la calle cuando debieran aprovechar esas pocas horas que por ahí tienen en casa para estar con los chicos, para enterarse de lo que son y de lo que hacen. Y entonces se puede sacar esa conclusión de que salen a trabajar más por deshacerse de un problema que por ayudar a solucionar otro. Indudablemente la función de padre, la tarea de padre no es nada fácil, ¿no? No se aprende en ninguna universidad, que yo sepa. A pesar de que Eva Giberti alguna vez escribió unos cuantos tomos de Escuela para Padres. De todos modos, ¿cómo te preparás vos o cómo se preparan ustedes, en este caso, para dos momentos que yo considero cruciales en la evolución de vuestros hijos? Una es la etapa de la adolescencia, de los grandes interrogantes, a los cuales uno tiene que haber tenido un ejercicio y tener un ejercicio mental muy denso para precisamente tratar de contestar lo mejor posible esos interrogantes. Y la otra etapa crucial es cuando los hijos vuelan y uno irremediablemente se queda solo. Esto viene a cuento porque la formación que nos han impartido nuestros padres en general es decir, la formación que ellos han tenido es que ha manejado el criterio de hijos propiedad privada. Sí. Entonces, para esos dos momentos, ¿cómo Cookie Rey se prepara? No, yo creo que uno no se prepara jamás. Al menos mentalmente. Pero para uno de los momentos, que es el de la adolescencia, creo que uno se prepara desde que los chicos nacen. Porque vos hoy decías, entonces con nosotros no existió lo de la cigüeña, ¿no? Y es lo primero que por ahí, sobre todo, quizás con las nenas, que es a veces un poco más difícil para los padres, encararlo. Todo lo que tiene que ver con las charlas, con el sexo y cosas así, que después se van a dar profundamente a nivel de la adolescencia, uno se prepara desde que nace, aceptando, por ejemplo, los cuerpos de toda la familia como cosa sana y pura, y aceptando la relación en las charlas y en los juegos, siempre manejando las edades, por supuesto, y la evolución, de una manera libre. Entonces, creo que eso va a dar la posibilidad, cuando tu nena viene y te hace una pregunta y vos no te asustás, o no les decís, vos no, de eso no tenés que saber nada, o vos no la entendés, o le haces un globo inmenso en relación a una pregunta. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que el chico empieza a tenerte tanta confianza que se da la posibilidad, porque es siempre una posibilidad remota, de que cuando tenga dudas y de que cuando necesite saber algo, venga y te lo pregunte. Y lo mismo sucede por ahí con el hecho del día que se vayan, empezar a dejar que ellos decidan sus cosas, darles alas. Yo tengo un póster en el que dice que nosotros solamente podemos darle dos cosas a nuestros hijos. Una es raíces y la otra es alas. Entonces, si uno ya desde ahora empieza todos los días a pegar una plumita en sus alas, está de alguna manera preparando a la palomita que va a salir volando mañana. El problema es cuando vos empecés, en vez de hacer alas, a edificar cercos, cuando se vaya te va a doler un poco más. Tu
Indumentaria clásica e informal. Jeans de las más afamadas marcas. Línea de vestir sport. Para gente como vos, una boutique de primera. Don Jeans. Peugeot 505. La consagración del placer. Entrega inmediata, colores a elección. En Comercial Río Grande, San Martín 330. Teléfonos 92185 y 92799. Onaicin, arte moderno, saluda a la ciudad y su clientela en especial, deseándoles felicidades para este año nuevo. Remeras para niños y joggings de alta calidad. Consígalos al mejor precio en Emimax. Emimax, piensa en su presupuesto. Robert Watis y Perón. Para adquirir alhajas, relojes y regalos de la más alta calidad, nada mejor que un lugar con distinción. Joyería Giselle, San Martín, 1051. Ensueño y fascinación para la más cálida estética de tu elegancia. Pieles Alaska, Galería del Jardín, Local 19 y San Martín 863. Su atención, por favor. No se pierda la oportunidad más ventajosa de todo Ushuaia en compra, venta o permuta de automóviles de todas las marcas y camiones usados con garantía. El Supercentro Territorial se lo ofrece solo al precio que a usted le conviene. Su oportunidad en automotores está en Deloqui 993, teléfono 92083. Supercentro Territorial. Cookie, el movimiento feminista en la Argentina tiene como cultoras determinadas personalidades, ¿no es cierto? Una de ellas es María Luisa Bember, la reconocida cineasta, que ha hecho dos películas, Camilo O'Gorman y Miss Mary. En Camilo O'Gorman, de alguna manera, ha habido como una franca distorsión histórica, es decir, se lo ha dejado lo suficientemente mal a Rosas, de pronto, como el autor material o ideológico de la inmolación de Camilo O'Gorman y su amante. De pronto uno tiene la visión de que ciertas corrientes intelectuales dentro del feminismo no se escapan del marco de clase de la cual provienen. Esto viene a cuento porque de alguna manera nadie ha mencionado o nadie ha hecho nada, por ejemplo ninguna película, acerca de Manuela Pedraza, que quizá fue la primera feminista de este país, quien luchó en las invasiones inglesas en 1807 y fue la primera integrante del ejército argentino. O en este siglo, Eva Duarte de Perón, que rompió el marco político, social de la época para intervenir francamente en política, rompiendo con los cánones y rompiendo con el rol que tenía predeterminada la mujer. El feminismo en la Argentina está estigmatizada por un encuadre de clase.
Mira, en relación a, si nos ponemos a ver para atrás, yo creo que generalmente los encuadres en otra época pasan por el error de juzgarlo a partir de una época diferente. Entonces, juzgamos, no sé, en el caso de Camila o en el caso, qué sé yo, de otras personalidades fuera de lo que podríamos hablar en el tema del feminismo, lo que sucedió, lo que hicieron o lo que no hicieron, desde nuestro punto de vista hoy. Entonces eso ya es un error. Y pienso que en ese caso no podríamos juzgar si es o no un problema de clase, pero creo que en este momento sí tiene un encuadre de clase. Pero que también, en mi visión particular, ¿no es cierto?, tiene que ver, o por lo menos para mí tiene que ver, con toda una historia, o con toda la historia del país. Que la historia del país de alguna manera está encuadrada en eso. Porque no nos tenemos que olvidar que todas las decisiones que se tomaron en el siglo pasado no fueron tomadas cuando se hablaba del pueblo por el pueblo. El pueblo era, el que tenía la decisión era, digamos, la clase media que manejaba, o la oligarquía que manejaba en ese momento. Entonces, era quienes tomaban las decisiones. Y de las mujeres que se podía hablar, o de las mujeres públicas, siempre se hablaba a ese nivel. En este momento me parece que es lo mismo. Las que salen a defender la cosa están dentro de una clase más alta y se preocupan por el desenvolvimiento de ellas mismas dentro de la clase más alta. Y como en casi todos los ámbitos, me parece que la gente que está fuera de esa clase queda relegada o marginada de cualquier otro tipo de derecho, que va más allá del hecho del derecho de la mujer a participar de la sociedad. Me parece que se sigue aquí con la idea de que las clases más altas deben manejar el país o deben manejar la sociedad. Y ellos son los que defienden sus propios derechos y se olvidan del derecho general. Y creo que por eso se termina encuadrando al feminismo dentro de ese marco así de clase. Porque se me ocurre que no el hecho de que vos estés en una clase más alta o de que seas más una mujer pública, tiene que darte la oportunidad de defender los derechos a ese nivel. No sé si soy clara con lo que trato de explicar. Si realmente la cosa pasa por defender los derechos de la mujer, debe darse para todas las mujeres, no para la mujer empresaria, no para la mujer intelectual. Y entonces la defensa de esos derechos debe ir fundamentalmente con la educación de la mujer, que es lo que no se tiene en cuenta. Es como que yo defiendo, hablo, digo, pero no me preocupo de la educación desde abajo. Entonces, las que tienen la posibilidad de estar más en la mira o que tienen la posibilidad de estar más en el balcón, digamos así, pueden defender sus propios derechos y pueden defender el feminismo. Pero las que salen de abajo, las que están abajo, les cuesta más, porque no hay quien hable por ellas, o porque si hay alguien que hable por ellas, no se las escucha. Uno tiene la impresión de que, bueno, la Argentina siempre ha sido un país que ha tenido por costumbre tomar todo lo que llega normalmente de Estados Unidos o de Europa, las modas europeas. Tenemos una concepción eurocentrista de la cosa, ni más ni menos. Lo más lamentable es que se toma no solo lo bueno, sino todo lo malo, ¿no es cierto? De pronto aparece un movimiento ecológico muy fuerte en Europa, sobre todo en Alemania Occidental, Partido Verde. De pronto aparecen movimientos pacifistas, de pronto aparece el feminismo o movimientos de la mujer en defensa del aborto en determinadas sociedades. En una sociedad neocolonial, de estructura neocolonial como es la Argentina, un país dependiente, estas concepciones que de alguna manera se incorporan casi arbitrariamente, ¿no rehúyen el tema central de la realidad política, social argentina? Eso es fundamental. Pero yo creo que precisamente por ser un país neocolonial, o de alguna manera ser colonia, porque yo creo que todavía estamos en esa, existen pautas de las que no se puede zafar a nivel político, porque si no, no tendríamos el país que tenemos. Si
Esa es una creencia que yo tengo muy fuerte, ¿no? Agarrada. Si el país estuviese educado realmente para crecer por sí, con raíces propias, que las defendiese, que defendiese cada uno de los seres humanos que lo conforman, sin necesidad de buscar esas falsas imágenes que se dan. Todo el movimiento, todo el desarrollo, toda la historia y toda la política de nuestro país sería diferente. Pero lo que se está dando y los problemas en los que estamos es precisamente porque estamos encuadrados en una educación que nos ha llevado a repetir los esquemas para seguir siendo lo que somos. Y vamos a dejar de ser lo que somos en la medida en que las políticas educativas, y no te hablo a nivel de la educación en la escuela, sino que a nivel de toda la educación de un pueblo, cambien. Y cambien en relación a la valorización propia del país, y no en la búsqueda de imágenes de afuera, o en la repetición de esquemas foráneos. El feminismo es un movimiento reivindicativo plausible, en el cual encontramos reivindicaciones válidas para la mujer. Pero muchas veces se confunden esas reivindicaciones válidas por actitudes que pueden orillar directamente en el machismo. Quizá convenga pensar que no habrá solución para la mujer como entidad individual, ni para los hombres como entidad individual, sino que la solución es para toda una sociedad. No es la mujer la oprimida por sí sola, tampoco es el hombre el oprimido por sí solo, es una sociedad toda la oprimida. Me despido. Hasta la semana que viene con otro tema de su interés. Buenas noches.